Sé tú obrando, Señor, en los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Con fuerza, con fuego, con poder, Señor. Te lo pedimos, Señor. Para tu gloria, para tu honra, Señor y Dios, para la alabanza de tu nombre. Úsame, Señor, como instrumento de tu gracia. Úsame, Señor, para transmitir, Señor, este mensaje, Señor. Y que este mensaje no solamente llegue al oído, sino que llegue al corazón, se ancle hasta lo más profundo y afecte la voluntad. En el nombre de Jesús, de todos los que nos escuchan. En el nombre de Cristo, denle un aplauso al Señor. Amén. 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 Qué bendición. Tome asiento. Bueno, veo por allí hay alguien que yo conozco, pero es la primera vez que viene a la iglesia. Bienvenido. Allá está, bienvenido. ¿Alguien más viene por primera vez a Fuego de Dios hoy? Bienvenida también, bienvenida. Yo les voy a pedir el favor a los que nos visitan por primera vez que no se vayan, que esperen un momentico mientras termina el servicio para que nos conozcan un poquito más. Bueno, sepan quién es la Iglesia Cristiana Fuego de Dios. Bueno, y con esto en nuestra mente, dígale al que tiene al lado, apague el celular, mire, ahí está saliendo, apague el celular. No me vaya a interrumpir, dígale ahí. También le voy a pedir un favor. Durante estos 45 minutos que espero que dure la exposición de la palabra, préstenme atención, no se levanten de la silla, procuren no levantar porque eso, ¿cierto? Lo distrae a uno, distrae a los demás. Entonces estamos formándonos una cultura de reino, una cultura en donde hicimos la palabra de Dios tan importante que por eso apago mi celular, me quedo quieto y no interrumpo al que tiene algo al lado. Amén. La única manera es que yo le diga, háblele y dígale cualquier cosa. A veces que hacemos más ameno el sermón así. Y bueno, sin más, quiero compartirles, pues, encontré la historia de un pastor por allá para el año 1940 en Estados Unidos. Hall se llamaba él. Y él resulta que recibe una llamada a las 3 de la mañana. Y no estaba orando, él estaba durmiendo y recibe una llamada. Y cuando él contesta, pues no acuerdo que no eran teléfonos de celular que usted lo tenía ahí a la mano. Eran los teléfonos antiguos que le tocaba a uno levantarse, ir hasta la sala y contestar. Y entonces lo llaman y suena y suena. Entonces digo, no, pues a esa hora debe ser algo importante, ¿no? Pues alguien que llame a esa hora. Y se fue y resulta que cuando él contesta el teléfono, preguntan por otra persona, número equivocado. Y cuando él dice, uy, y lo pensó en colgar y seguir durmiendo, pero el Espíritu Santo le puso en su corazón en ese momento que le dijera, disculpe, si es, aquí no es, pero dígame una cosa, ¿usted conoce a Cristo como Señor y Salvador? Y lo que estaba buscando esa persona que llamó era una ayuda espiritual. O sea, imagínense cómo el Señor conectó a esa persona con el pastor Hall y el pastor Hall ahí no le colgó, sino que siguió y esa persona entregó su vida a Cristo y fue salva. Amén. Qué bendición. Entonces, eso que no quedó ahí. El hombre que había llamado fue y le dijo a un amigo y le dijo, no, yo estaba en una desesperación, hermano, y yo llamé por allá, llamaba a una persona y me contestó un pastor. Y ese pastor me dijo que necesitaba a Cristo, hermano. Y entonces le dijo, y el otro dijo, sí, yo también necesito. Y lo llamó también. Ese día el hombre recibió aproximadamente 19 llamadas. 19 llamadas de personas necesitadas de conocer la palabra de Dios. Personas necesitadas en su vida emocional. Personas que ya no tenían esperanza y él recibió. Y fue tan impresionante que eso se regó y ese le fue contando a otro y a otro y le tocó al pastor colocar una cantidad de teléfonos en su casa y comenzó un ministerio, imagínense. Dicen que más o menos para el año de 1951, 11 años después él muere y para la época en que él muere, en que él fallece, había atendido aproximadamente a 740,000 personas. Impresionante las cosas que Dios hace. Dios hace como Él quiere. Nos pone dones, le puso el amor a él, le puso el amor para atender esa llamada. Y el amor
para atender todas esas llamadas que vendrían después a través del ministerio. Le puso una palabra de sabiduría de la que vamos a hablar hoy. Y le puso ese don y Él los puso en acción. Porque Dios hace eso. Nos coloca dones para bendecir a los demás. Amén. ¿Qué es el don? Es una capacidad especial que el Espíritu Santo le da a sus hijos, a todos los que son creyentes. El Señor no le va a dar un don a alguien que no es creyente. ¿Sí es claro? Los dones son solamente y exclusivamente para alguien que ha creído en Jesús, se ha arrepentido de sus pecados. ¿Sí? El Señor le reparte. Dentro de esa faceta de dones, dice la palabra del Señor, primero que no los ignoremos. Vayan conmigo a Corintios. En Corintios dice la palabra del Señor, Corintios 12:1. Vamos a buscar Corintios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los ¿qué? Dones. O sea que existen dones espirituales y el apóstol Pablo dice, yo no quiero que ignoren esos dones. ¿Listo? Y vamos al versículo 5 de Primera de Corintios. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Es decir, el Señor le coloca a una persona especial un don para que opere, para bendecir o para que lo active, para bendecir el cuerpo de Cristo, para bendecir la obra de Dios. Amén. Dentro de los dones que el Señor ha colocado, los dones se dividen de la siguiente manera. Y vaya conmigo a Primera de Corintios capítulo 12 versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Entonces los dos primeros dones que están aquí se parecen mucho, tienen mucha relación y por eso están allí en el mismo bloque. Es el don de palabra de ciencia y de palabra de sabiduría. Estos dos dones son especialmente dados para llevar un mensaje de la Biblia o que tiene que ver con la palabra a una persona en particular o a una iglesia. ¿Listo? No es el mensaje que es el mensaje general. Ahorita lo vamos a aclarar. Después vienen otros dones. Vayan conmigo a Corintios capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 9. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro de sanidades por el mismo Espíritu y a otro hacer milagros por el mismo Espíritu. Entonces, los siguientes grupos de dones son dones relacionados con la fe del creyente. Está el don como tal de fe, que después vamos a ver qué significa, hoy no. Después está el don de hacer milagros y el don de sanidades. Todos esos son un bloque y tienen que ver con cosas y operaciones del Señor, de cosas así extraordinarias. ¿Listo? Tienen que ver con una fe especial de la cual vamos a hablar dentro de 8 días. Pero después viene otro tipo de dones, otro grupo. ¿Listo? Ese otro grupo es profecía, comienza con la profecía, con el discernimiento de espíritus, el género de lenguas y la interpretación de lenguas. Hace 15 días hablamos de los dos últimos que eran sobre las lenguas. ¿Listo? Pero hablando de eso fue que el Señor puso en mi corazón ampliar toda la enseñanza y hablar sobre los dones en esta parte del año. Y entonces con esto en nuestra mente, estos dones, los últimos, son dados para transmitir algo especial de parte del Señor. Obviamente también tienen que ver con la palabra de Dios. Todo tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces, cuando el Señor nos dice aquí en su palabra que a uno les es dada nuevamente don de palabra de ciencia y don de palabra de sabiduría, dice la palabra. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia. Los dos van de la mano, los dos van agarraditos, van como hermanos. Palabra de ciencia va agarradita de la palabra de sabiduría. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa el don de palabra de sabiduría? ¿Listo? Entonces la primera que vamos a ver, ¿qué significa el don de palabra de ciencia y de sabiduría? Número 1, ¿qué significa? Pues vamos a ver la palabra de sabiduría. Entonces, la Biblia nos dice, entonces en 1 Corintios, que es el Espíritu Santo el que da los dones. Y Él los da como Él quiere, a quien Él quiere, no a todos. ¿Listo?
Y este don tiene que ver con la capacidad especial dada por el Espíritu Santo para que una persona con la palabra de Dios la aplique en un momento específico. Escoger la palabra, porque eso es sabiduría. Sabiduría es coger el conocimiento y aplicarlo de una manera especial, específica. Entonces el don de palabra de sabiduría tiene que ver con coger la Biblia, la palabra, y aplicarla en un momento específico. Porque no se trata de dar argumentos bíblicos porque sí. No se trata de decirle al borracho solamente: los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Pues eso es cierto, porque lo dice. Pero una persona que tiene el don de sabiduría no solamente lo va a decir así, va a encontrar la manera de hacer que ese borracho no solamente se sienta avergonzado, porque no es la idea, sino que ese borracho diga: wow, yo necesito cambiar, yo necesito de Jesús. Y cuando conozca de Jesús, pues va a dejar la borrachera. Amén. Entonces es saber aplicar la palabra. Yo creo que muchas mujeres que no tienen a sus esposos en los caminos del Señor deberían pedir este don al Señor, porque muchas mujeres no saben aplicar la palabra y la aplican sin anestesia. Porque los injustos tampoco heredarán el reino de los cielos. Wow. Entonces hay que mirar pues, sus palabras. ¿Saben? Encontraba algo, un antitestimonio. Lo encontramos en Job. En Job, acuérdense que Job tenía 4 amigos. ¿Listo? Los primeros se llamaron Job, Elifaz y Bildad. Entonces, esos 3 amigos conocían de la palabra de Dios. Estos 3 eran duros. Salen con unas perlas teológicas que uno dice: wow, uno le parece que es Pablo el mismo el que está hablando en el Antiguo Testamento. Una cosa increíble, impresionante. Pero estaban mal motivados y aplicaban la palabra de manera incorrecta. Por ejemplo, uno de ellos, Bildad, va en Job 42:5, vaya conmigo a Job 25:4, perdón. Dice lo siguiente: está hablando este hombre y dice, Bildad, uno de los amigos de Job, acuérdense que Job está pasando por un momento malo. Job perdió sus hijos, los 10 que tenía. Job perdió todos los bienes que tenía, se quedó en la pobreza, en la calle. Y para rematar, le entró una sarna, ¿cierto? Una enfermedad, y pasan tiempo y él sigue con eso. Y entonces acordémonos que está en ese momento tan difícil de la vida. Y le llegan 3 amigos, ¿sí? 3 amigos le dicen: venga, que le vamos a ayudar a Job. Y lo que hacían era echarle sal a la herida. Y se lo hacían con palabras teológicas. Unas cosas, unas perlas. Mire esta perla. Dice Bildad, uno de los amigos, hablándole a Job: mire esta perla. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? El Bildad le está diciendo una gran verdad. El hombre no puede ser justificado por sí mismo. El hombre necesita de Cristo para ser justificado. Está diciéndole una gran verdad, pero se la está diciendo para decirle está con una mala motivación, y se la está diciendo a Job para decirle: usted es un injusto. Usted se cree más que los demás, ¿sí? O sea, le aplica una verdad, pero de una manera incorrecta. La palabra de sabiduría es utilizar la Biblia y utilizarla de manera correcta. Y tanto es así que Job le dice por allá en Job 26:2, dice lo siguiente, le dice a su amigo Bildad después de escuchar eso: ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Qué le está diciendo Job aquí? ¿En qué me sirve lo que usted me está diciendo? Porque se lo dijo de la manera incorrecta. Le dijo una gran verdad, pero de la manera incorrecta. Amén. Entonces, la palabra de sabiduría es justamente saberlo decir. El mejor ejemplo para todos, como nos muestra la palabra del Señor, está en el Señor Jesús. En Jesucristo operaron los 9 dones espirituales. Ahora, el Señor Jesús operó en los 9 dones porque aunque Jesús siempre fue Dios,
Siempre, nunca dejó de ser Dios. Cuando estuvo en esta tierra, Él no usó sus poderes de Dios. Todos los milagros y todo lo que hizo fue porque era guiado por el poder del Espíritu Santo. Eso está en Hechos de los Apóstoles capítulo 10, ¿sí? Que dice que el Señor obró bajo el poder del Espíritu Santo. O sea que todos estos dones, aunque era Dios, en su humanidad se lo fue dado por el Espíritu Santo. Y aquí vamos a encontrar un pasaje bien impresionante. Entonces, como Jesús es el principal ejemplo, pues lo vamos a poner de primer ejemplo. Y vayan conmigo a Juan capítulo 3. Y en el capítulo 3 de Juan encontramos la historia de un hombre llamado Nicodemo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Nicodemo. Y la palabra del Señor nos dice que Nicodemo llegó al Señor tarde a buscarlo porque estaba él confundido, queriendo saber, ¿será que este sí es el Hijo de Dios? ¿Será que este sí es el que estamos esperando? Entonces, en esa escena es que entra el Señor. Y vayan conmigo entonces a Juan, y le dice Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces el Señor le coge la palabra y sabiamente le comienza a poner una analogía. Le dice: mire, así como el ser humano nace de un hombre, de la unión de un hombre y de una mujer, para que haya un ser humano, ¿listo? Asimismo, para que haya un nacimiento espiritual, para que alguien nazca de nuevo espiritualmente, necesita de la palabra y del Espíritu Santo, para que las dos se junten y nazca esta nueva criatura, así como ustedes y como yo, ¿verdad? Diga: gracias Dios. Desen un piquito así, gracias Dios. Consiéntase. Si nadie lo ha consentido por estos días, consiéntase. Entonces le aplica la analogía, pero mire, es increíble esto que les va a mostrar. Juan capítulo 3 versículo 14. Después de que el Señor le ha hablado a Nicodemo y le ha dicho que necesita nacer de nuevo, y les trata de explicar el asunto, se lo explica. De hecho, va a utilizar un pasaje del Antiguo Testamento que está en Juan 3:14, y que ese pasaje de hecho está por allá en Números 21:9. Ese pasaje, dentro de toda la gama del Antiguo Testamento, utiliza uno dentro de los 31.187 versículos. Ustedes saben que la Biblia Reina Valera tiene 31.187 versículos. ¿Alguien lo sabía? Cuéntelo a ver y me dice si me equivoqué. 31.187. ¿Listo? 1.106 versículos a capítulos, 31.187 versículos en la palabra. Y de los 31.000 versículos que están en la palabra, escoge uno que está en Números y aplica ese versículo de una manera sabia para hacerle entender que él tenía que arrepentirse y creer en Jesús, que tenía que nacer de nuevo. 31.000 y le da justo el de Números, porque el Señor sabía que ese era el versículo que ese hombre necesitaba para sellar lo que él estaba diciendo, y era que él tenía que nacer de nuevo. La gloria y la honra para el Señor. En Hechos capítulo 15 encontramos otro ejemplo claro. Se los voy a contextualizar porque son textos largos y porque no quiero extenderme aquí hasta las 3, sino hasta las 2:30 nomás. No se rían. En Hechos capítulo 15 encontramos otro ejemplo claro de palabra de sabiduría, pero ya esta vez es dada por un hombre llamado Jacobo. De hecho, el medio hermano del Señor, porque este Jacobo era hijo de María y de José. Acordémonos que el Señor solo era hijo de María, ¿no? Hijo de Dios, el Señor Jesús. En Hechos de los Apóstoles capítulo 15, la iglesia tiene un conflicto, la iglesia del Señor. Toda la iglesia está en conflicto. ¿Por qué? Porque ellos salen a predicar, la gente sí se comienza a convertir, pero dentro de los que se convierten hay mucho judío religioso. Entonces muchos de esos judíos religiosos comenzaron a decir: no, la gente sí necesita arrepentirse y creer en Cristo, pero además
Tienen que seguir todos los ritos de la ley mosaica. Tienen que guardar el Sabbat. Tienen que circuncidarse. Tienen que acatar todas las fiestas para que sean salvos. Entonces se genera un conflicto. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Estos nos están trayendo esto, están llegando personas que no son judías también al evangelio y tienen ese conflicto. ¿Listo? Hechos capítulo 15 versículo 5. Y dice la palabra del Señor: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces se genera ese conflicto, y en el versículo 6 dice que se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Entonces todos dijeron: ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a obligar a los que no son judíos a circuncidarse? ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos que solucionar este problemita que se nos ha puesto aquí. Y entonces unos tenían una opinión y otros tenían otra. Hechos capítulo 15 versículos 7 al 12. Y dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Por qué Pedro habla de los gentiles? Porque él fue el primero en ir, aunque el que más fue a los gentiles fue Pablo. ¿Listo? Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo. Entonces Pablo y Bernabé también dijo: bueno, mi posición es esta al respecto. Yo creo que esto debe ser así. Que contaron cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y entonces llega y se levanta Jacobo, tremendo, con una palabra de sabiduría, con el don de palabra de sabiduría, y coge dentro de, ya les dije, los 31.187. Yo sé que más de uno ya está contando los versículos para que no me dejen equivocar, y son 1189 capítulos. Dentro de los 31.187, y escoge los siguientes del Antiguo Testamento para aclarar el asunto. ¿Listo? Está y dice lo siguiente, versículo 13 al 21. Dice: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Le está nombrando a Amós capítulo 9 versículo 11 y 12. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de aguado y de sangre. Va y les nombra Éxodo capítulo 34 versículo 15 al 17, Levítico 18. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Versículo 22 dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía para que dijeran qué era lo que habían llegado a acuerdo. Una palabra ¿de qué? Del don de sabiduría, dentro de toda la palabra que está en el Antiguo Testamento. Ese don de sabiduría lo tenemos por lo general las personas que atendemos en consejería a los hermanos. Pues necesitamos una palabra sabia. Por ejemplo, alguien puede decir y está pasando por un momento difícil,
Entonces Dios nos trae la mente a nuestro corazón. Por ejemplo, está quedando sin empleo, se quedó sin empleo, bajaron las finanzas, no tiene cómo pagar y una persona se está comenzando a desesperar. Entonces el Señor nos coloca la palabra sabia y decirle: tranquilo, mi Dios puede suplir a todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Amén. ¿Alguien recibió esa palabra? Filipenses capítulo 4 versículo 19. Entonces, dentro de todo el espectro nos coloca ese en especial, porque Dios sabe que necesita esa palabra. O si está haciendo está en un proceso más fuerte, entonces uno le declara el Salmo 37:25: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Entonces, este don es dado principalmente ¿a quién? A los que actuamos o operamos como consejeros. ¿Por qué? Porque necesitamos coger la palabra. Porque lo que sana no es mi palabra. Lo que sana es la palabra usada de manera correcta, en el momento correcto, en el momento oportuno. Amén. Eso es lo que salva y lo que sana. Y Dios en su palabra dice: y envió su palabra y los sanó. ¿Y los qué? Y los sanó. Eso es el don de palabra de sabiduría. Coger dentro de todo el espectro de la palabra de Dios la palabra indicada, el versículo, el capítulo, y cogerlo y aplicarlo en el momento, porque ese momento, esa palabra entonces va a coger como un bálsamo que suaviza la herida. La palabra va entonces a coger a esa persona y le va a decir: no te preocupes, Dios está contigo, Dios no te ha dejado ni te dejará, con Cristo eres más que vencedor. Amén, aleluya. Le va a decir: tranquilo, esa palabra viene en el momento adecuado para decirte: Dios sabe por lo que estás pasando, Dios te tiene algo mejor. Dice la palabra del Señor, y viene a la persona y le dice: todas las cosas ayudan para bien a los que amamos a Dios. Amén, amén. Entonces esa palabra de sabiduría, pues no solamente de consuelo, porque tal vez la persona está mal, o sea, está como errando, y el Señor le va a decir: oye, a través de una palabra exacta en el momento propicio, corrígete tu camino. Y entonces va a utilizar el versículo exacto de la manera apropiada. Amén. Eso es el don de palabra de sabiduría. Por eso digo, la mayoría pues de los líderes que de pronto el Señor nos ha permitido la bendición y el privilegio de ser consejeros, operamos con el don de palabra de sabiduría. Porque no se trata también de consolar a una persona, porque si hay que exhortarla, también hay que exhortarla. Hay que decirle: mira, Dios te ama, pero estás en pecado, porque el pecado te separa del amor de Dios. Pero entonces uno no se lo dice, el que tiene ese don no se lo va a decir con la motivación incorrecta. El pecado lo separa del amor de Dios. Usted ahora sí se va para el quinto pailón, usted escoge. Así de sencillo. No, el que tiene el don de palabra de sabiduría la va a dar de tal manera que el pecador, ¿sí?, se arrepiente. Por ejemplo, uno me sorprende de los pastores de más o menos de los años 1800, no me acuerdo si es 1800 o 1900, del siglo pasado, de los siglos pasados. Se llamaba Jonathan Edwards. Hay un mensaje impresionante de él que es: pecadores en manos de un Dios airado. ¡Wow! Una cosa poderosa, hablando directamente del pecado. Una cosa impresionante. Y ese hombre hablaba del pecado, pero como la motivación era que la gente se arrepintiera de corazón, no lucirse ante los demás, no decir yo soy el que tengo el don. Las personas se arrepentían y las personas decían: yo quiero recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Dicen los historiadores que la gente salía gritando y diciendo: predicador, no quiero irme al infierno, enséñame a conocer a Jesús. Era una cosa impresionante lo que el Señor hacía a través de este y bueno, muchos otros hombres, en especial este llamado Jonathan Edwards. Usted si quiere búsquelo por internet: pecadores en manos de un Dios airado.
para que usted aprenda a temer la palabra de Dios y que si está en un pecado, salga de ese pecado corriendo. Porque si no sales de ese pecado corriendo inmediatamente, tú no sabes qué va a pasar mañana. La vida solo le pertenece a Dios. Y tú pecando y jugando con la vida eterna, tú jugando con la salvación, es que un pecadillo ahí. No, mi hermano, yo te digo en el nombre de Jesús de Nazaret, que si estás en pecado y no te arrepientes, estás en peligro. Y entonces si llegas a partir, ¿para dónde se irá tu alma? ¿Para dónde? Todavía hay cristianos que creen que esto es un chiste. No, que parece que tuvieran la vida comprada. No, mi hermano, lo que menos sabemos es cuándo nos va a tocar irnos. Por eso la palabra de sabiduría viene para animar, pero también viene para exhortar. Amén. Esa es la palabra de sabiduría, el don de palabra de sabiduría. ¿Listo? Coger la palabra y aplicarla en el momento correcto, de la manera apropiada, con la motivación correcta, para que haya bendición para el pueblo y el cuerpo de Cristo. Dele un aplauso al Señor. Ahora venimos a otro don. ¿Qué significa el don de palabra de ciencia? Número 2, palabra de ciencia. ¿Listo? Y vayan conmigo a Corintios nuevamente, obviamente, que estamos estudiando, y dice la palabra que en el versículo 8 dice: porque a este es dada por el Espíritu. ¿Por quién? Palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia por el mismo Espíritu. ¿Sabe quién la da? El Espíritu Santo. La palabra ciencia usada aquí en este versículo es la palabra gnosis. No tiene nada que ver con los gnósticos, ¿no? Nada que ver. No van a tomarlo mal. Es la palabra gnosis, es la palabra mente, la palabra conocimiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de conocimiento se refiere? O sea que a otros les da palabra de conocimiento. ¿De qué conocimiento se estará refiriendo? Pues no se refiere a las ciencias humanas o conocimiento de ciencias humanas. O sea, no se refiere al conocimiento de matemáticas o de filosofía o de astronomía o electrofísica. Es más, si alguno necesita algo de eso, me llaman para ver en dónde conseguimos a alguien que nos explique. Entonces, no se trata de ese conocimiento. Se trata del conocimiento que tiene Dios de las cosas y de las personas, y que nosotros no podemos ver humanamente. ¿Sí? Ahora, antes de ir a ahondar más en esta palabra del don de ciencia, yo tengo que decirles que no es la palabra del don de ciencia. No es agregarle a la Biblia algo. Que hay gente que sale y dice: Dios me mostró, y le muestran cosas que no están en la Biblia. Entonces, nada. Es más, Apocalipsis, vayan conmigo a Apocalipsis. La palabra del Señor nos dice lo siguiente. Apocalipsis 22, 21. Dice la palabra: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Espérate si me equivoqué en él. Dice que nadie agregue ninguna al... Así. Y si alguno quitare, versículo 19, sí está bien. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios le quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. Entonces, antes de dar final a Apocalipsis, que fue el versículo 21, el Señor utiliza a Juan y dice: nadie le agregue ni le quite nada a lo que Dios ha establecido. Y se refiere a todo. Entonces, no se refiere, porque pasa en el medio cristiano, he escuchado gente que sale con: Dios me mostró, y le muestra cosas que no están en la Biblia. Entonces, eso no es palabra de ciencia. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la revelación de Dios es la Biblia, y todo lo que Dios ha querido que nosotros sepamos está en la Biblia, y la Biblia está sellada. Se selló en Apocalipsis 22, 21. No hay más versículos, no hay más. Entonces, si alguien viene y dice: Dios me mostró, y es para traer una nueva revelación de la Biblia, eso no es palabra de ciencia, eso es otra cosa. Y es peligroso, porque está diciendo: Dios me mostró, o sea, pero no es el Dios de la Biblia, porque Dios no va a mostrar algo que vaya en contra de él, bueno, de su palabra. Tampoco
tiene que ver con que la persona que tiene ese don de palabra de ciencia lo puede utilizar cuando él quiera. ¿Sí es claro? Es cuando el Espíritu Santo se lo guíe, lo muestre. Por eso es que es muy peligroso decir: hoy voy a decirles y vengan el miércoles porque yo les voy a decir cosas así que ustedes no conocen, de su pasado, su presente y su futuro. Porque si alguien está haciendo eso, pues o puede caer en dos cosas: está cayendo en adivinación, ¿cierto? Y incluso tienen que tener, aquí en el país salió una secta que está a nivel mundial, en donde la gente llega y ya la gente le van diciendo al oído: Dios me mostró, y le van diciendo cosas, y a veces le cala, eso sí, ¿para qué? A veces como que le... Y el enemigo como utiliza eso también para confundir la gente, y, ay, a mí me dijeron, ¿sí? Y pues se dejan confundir. Así que eso no es. Tampoco es para que el que tiene el don se beneficie del don, porque la Biblia dice que los dones fueron dados para provecho. ¿De quién? Del que lo recibe, no el que lo está dando. Porque también ha pasado, me han contado, que gente: Dios me muestra que me des tu camioneta y que me la entregues tanqueada y la plata para 2 peajes que tengo que salir de la ciudad. Entonces el hermano llega y se pone y dice: ¿será don de ciencia? No, eso no es don de ciencia, mi mamá. No es para beneficiarme a mí. Si Dios le pone a alguien que tiene que entregar algo como eso, se lo va a poner a ser el dueño de la camioneta y le va a decir: Dios me puso en mi corazón que te entregué esto. ¿Por qué pasa? Dios me puso en mi corazón que entregué esto. Amén. No sé por qué, pero Dios lo puso en mi corazón. Me acuerdo de un pastor, conocido, que en donde él es mexicano, pero vive en Estados Unidos. Es conocido, solamente no es amigo, lo vi alguna vez. Y nos contaba la experiencia de que él quería comprar un carro. Y entonces ahorró y todo, hasta que por fin el Señor le concedió el carro. Y cuando el Señor le dio el carro, le dijo: vaya, entrégueselo a tal. Pues el Señor fue el que le dijo, porque era el propietario. No hay manipulación allí ni nada. Él ya es consciente de que recibió una palabra, y si fue su emoción, pues ahí sí ya él verá. Es responsabilidad de él. ¿Sí es claro? Tampoco eso es palabra de ciencia. Dios me muestra. Entonces, hablando de esto, es ese en la palabra del don de ciencia, es cuando sabemos y conocemos y tenemos seguro que Dios es el que conoce el presente y el pasado y el futuro, porque Él es omnisciente. Y Él lo va a poner cuando Él quiera. Un ejemplo de cómo utiliza el Señor cuando Él quiere. Los profetas en el Antiguo Testamento tenían el don de ciencia, porque el profeta el que decía: Dios me dice que que va a coger esto, chun, y pasaba. O sea, todos tenían el don, pero no operaban en el don cuando ellos querían. Y les voy a mostrar un ejemplo de ellos. Eliseo, ustedes se acuerdan del profeta Eliseo. Eliseo ora por una mujer que es estéril, y el Señor le concede a esa mujer que tenga un hijo. Pasan los años, el hijo llega a la adolescencia, un día le da un dolor muy fuerte de cabeza al muchacho, y el dolor se le convierte en un aneurisma o algo que lo hace morir. La mujer, angustiada al ver a su niño, sabe dónde está el profeta y se va a buscarlo, porque él es el hombre de Dios. Dice: si mi niño se me murió. Va en angustia. Y entonces, cuando va en angustia, a la distancia, el profeta ve venir a la señora y la ve reangustiada. Imagínese la cara, pues sí, tú cómo le pone a uno el rostro cuando en una situación de, ¿no? Entonces dice: oiga, esta mujer está angustiada, ¿qué le pasará? Y entonces le dice al ayudante, a Jesse, le dice: vaya y pregúntele. Y entonces el ayudante va: oye, ¿cómo estás? Oye, ¿qué es lo que tienes? Yo: no, yo tengo que hablar directamente con el profeta. Vayan conmigo a Segunda del Libro de Reyes, capítulo 4, versículo 27, si no me equivoqué en la referencia. Y dice la palabra del Señor: luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Jesse para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura.
y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. El profeta de Dios, el que sabía el presente y el futuro de un pueblo, el Señor le dice, no, más bien no le dice nada, queda callado. Y el profeta, ¿qué le toca? Pues preguntarle. Y aquí dice, Dios no me lo ha revelado. ¿Tenía el don de palabra, el don de palabra de ciencia? Sí, porque era profeta. ¿Sí es claro? Por eso es que eso cuando vamos a hacer un solo día para traer una palabra, ya tiene que ser muy llevado por el Señor. Pero no podemos estar operando en nuestras fuerzas. El don solo se opera cuando el Espíritu Santo quiere. Amén. Porque si no, la persona se vuelve un adivino. Dios me muestra, Dios me muestra, Dios me muestra. No, así no funciona. Es cuando el Espíritu Santo quiere. ¿Listo? Entonces, y lo muestra pues obviamente para traer convicción de pecado, para traer una advertencia o para traer consuelo. Un ejemplo del don pues obviamente lo tenemos una vez más en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está con un personaje allí en Primera de Juan, Juan 1, el Evangelio, perdón, Juan 1:47. El Señor se va a encontrar con un hombre llamado Natanael. ¿Listo? Y le dice Felipe, ya me acordé, se me había olvidado el nombre. El Señor está Felipe está con Natanael y le está diciendo, oye Natanael, encontramos a aquel que es el Cristo, el de la gloria. Y entonces Natanael, pero de Nazaret podrá salir algo bueno. Natanael tenía confusión. Dijo yo, de allá donde usted me dice que viene el Mesías, ¿realmente viene el Mesías? O sea, ¿de dónde es? Y mire que cuando Cristo va llegando, comienza a operar en el don de ciencia. Y le dice algo a Natanael que solo Natanael sabe a ciencia cierta. Y le dice lo siguiente. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Y sabe, una de las cosas que le dice a este Natanael es que era un hombre correcto, en el cual no había sombra ni variación. Y yo conozco quién eres tú. Y Natanael calladito. Él sabía quién era el Señor. Otro ejemplo, pero ya no es el Señor. Perdón, Jesús conocía quién era Natanael. Un ejemplo más. Está en Hechos de los Apóstoles. En Hechos 8:23 están dos personajes llamados Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, ¿se acuerdan qué? Que tenían una propiedad. Y ellos dijeron calladitos, oraron y le dijeron, eso pasó ahí, no vayan a hacer analogías. ¿Sí? Señor, si tú me das un empleo, yo me voy a portar juicioso, lo que me llegue, yo voy a apartar el diezmo, la ofrenda, Señor, no tengo nada, por eso cuando tenga, yo, aquí miren mi pecho. Ellos dijeron tenían una propiedad y la vamos a vender en tanto. Y cuando la vendamos en tanto, vamos a dar tanto para la obra de Dios. Ellos se prometieron, no se lo dijeron a nadie, fueron ellos dos y Dios. Cuando les llegó el dinero, incluso dice que les llegó más de lo que ellos tenían presupuestado. Dijeron, uy, no, pero no, nosotros dar tanta plata, no. Además no le hemos dicho a nadie. Y cogieron y llevaron una parte, no llevaron toda. Y dice que cuando llegaron y la dieron, opera ese don en Pedro. Y dice la palabra del Señor en Hechos 8:23, porque en hiel de amargura y en prisión, estoy hablando en Hechos 5, perdón. En Hechos 5, perdónenme. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué es lleno Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Le dijo. Y después le dice a Zafira lo mismo, a su mujer. ¿Sabes? Lo que pasó, el Espíritu Santo le mostró algo que nadie más sabía. Ellos, Ananías y Zafira, representan a los creyentes que le prometen al Señor y no le cumplen. Yo solo digo eso, solo está ahí en la palabra, ¿no? Y estoy actuando con palabra de sabiduría, con don de sospecha. Bueno, después les digo. Señor, si me mandas ese empleo, Señor,
yo apartaré. Y cuando llega el empleo, del último que se acuerdan es de Dios. Señor, si me mandas este vehículo, seguro, Señor, es para tu obra. Pero ese vehículo jamás se ve por enfrente de la iglesia, siempre está en Vianí, en Villeta, en La Vega, y no en una iglesia propiamente. Entonces uno dice, bueno, paréntesis, sigamos. El Señor le mostró a Pedro algo que nadie más sabía. ¿Esto con qué fin? Ellos murieron por eso, por ese acto tan atrevido. Pero ¿qué pasó allí? Vayan conmigo a Hechos 5:11. Y dice la palabra del Señor en Hechos 5:11 que cayó temor en toda aquella tierra. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. O sea, esto que utilizó el Señor allí, en el don de palabra de ciencia en Pedro, haciéndole conocer algo que ningún otro ser humano sabía, que solo Dios sabía, porque Dios lo conoce todo, fue para que la iglesia aprendiera a respetar lo que es de Dios. Y Dios quiera que un día leas esto y siempre respetes el tiempo de Dios, respetes lo que es de Dios, porque cuando uno sabe cuándo se acuerda a veces, o las personas cuando se acuerdan de Dios, cuando son infieles, cuando no tienen. Sí, Señor, ayúdame, dame tiempo. Y vino esto para traerles ¿qué? Temor, respeto. En Hechos capítulo 27, estaba Pablo en un rumbo a Roma, va como prisionero, acuérdense, y como prisionero allí en esa nave. Entonces, ¿qué pasa? Que la nave comienza a irse para un lado para el otro, porque llega un viento huracanado y esa nave se va a hundir. ¿Listo? Y todos están temerosos y parece que todos se van a morir. Y entonces dice Pablo lo siguiente. Hechos capítulo 27 versículo 34. Dice: por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Dios le mostró a Pablo el futuro y le dijo: dígale a esta gente que tranquilos, que no van a morir. O sea, le mostró algo que ninguna otra persona podía conocer naturalmente. Es algo que solo Dios conoce. Ese es el don de palabra de ciencia, ¿sí? Es el conocimiento que viene de parte de Dios para un momento específico. Me ha pasado, con ejemplos se declara más el asunto. Me ha pasado, en algún momento el Señor puso en mi corazón que llamara a un amigo pastor. Este amigo pastor fue mi pastor, fue uno de mis pastores, y yo lo quería mucho y igual lo respetaba y lo respeto. Pero yo ya había comenzado a pastorear y pues él ya no era mi autoridad, pero era compañero. En un momento de la vida el Señor me pone a llamarlo, a decir: oye, el Espíritu Santo me muestra que vas a entrar en una unión, ¿no? Y yo realmente no entendía muy bien si era un negocio o una unión. Yo no entendía cómo era, pero algo que él iba a hacer, que se iba a transar con alguien. Y Dios te dice: no lo hagas. Entonces yo no había hablado con él hacía mucho tiempo, no sabía en las que andaba. Él me dice: no, estás equivocado, no te preocupes, tranquilo. Yo le dije: bueno, incluso porque para decirle eso lo pensé mucho, porque yo lo consideraba todavía, aunque no era mi autoridad directa, pues yo le tenía ese respeto, pues porque fue mi pastor por muchos años. Entonces yo me acuerdo que le dije y él me dijo que no me preocupara. Y le dije: bueno, pues entonces fue que me comí unos frijoles y aquí estoy. Estaban muy ¿cierto? Frijoles con bananos son peligrosos y un yogur, ojo. Entonces de pronto puede ser eso, hermano, pues discúlpeme. Al mes, a los 2 meses, se supo todo. El hombre cayó en fornicación, se tiró el ministerio. Ahora, ¿cuál es el asunto? Dios le estaba mandando una palabra para advertirle que no fuera a llegar a eso. Yo no conocía, porque él nunca me dijo. Sí, porque si alguien le dice a uno: oye, mira, es que me está gustando alguien, y ay, yo como que voy a ceder, pues ahí quedó ahí, ¿no? Pues ya lo escuchó, ya lo sabe. Pues y uno dice: pues claro, si está entrando y no es la esposa, pues va a caer en pecado, sencillo. Eso no es don de ciencia.
pero yo no lo sabía porque yo ni sabía que en las que andaba mi amigo. Y bueno, el Señor lo restauró, gloria al Señor después. Pero en ese momento el Señor le mandó una palabra. Me pasó también, ahora sí, de mi amigo, de mi conocido de México, que llegó. Yo no lo conocía la primera vez que tuve contacto con él. Y ese día me invitan, y yo les conté la experiencia el otro día, pero me gustó traer esto a colación. Y es que me invitan a estar en la predicación de él, un amigo, aquí en la ciudad. Me dijo, vente, me llama como a las 12. Y me dice, ay pastor, mira, ¿por qué no te vienes con tu esposa? Y vienen que traigo un pastor invitado. Y yo no sé, Dios puso en mi corazón que lo invitara a usted, porque la campaña no era para toda la ciudad, sino era para la iglesia de allá. Él lo había traído para dar un seminario, algo así de allá. La cuestión es esta, que yo llego y él me dice, venga más temprano para alcanzarnos a tomar unas onces. Pero que eso no pudimos bien. Llegamos y tocó tomarnos la guapanela pico y sorbo así. Pues el tiempo no nos dio. Me tocó dejar como 3 arepas para después. ¿Ustedes saben lo que es dejar comida? Hermanos, si les contara, para mí dejar comida es muy martirio, hermanos. Nomás con el hecho de decirles el día en que me dieron los cálculos y que entonces yo ya salí malo y estaba en un restaurante y estaba comiendo lo que me gusta, que era un pedacito de gallina que me invitaron y todo. Y estaba ahí y aún con todo y los dolores me lo comí porque yo no puedo dejarlo. Y la familia sabe que no les digo lo que no es. Al otro día cuando me anestesiaron y pasó la operación y todo eso, al otro día yo no me acordaba que yo sí me lo había comido y lo primero que hice, oiga, ¿dónde está mi mesa? Entonces para mí dejar algo así es tortuoso. No me lo puedo comer, por ende no pude hablar con él. No pudimos hablar. Apenas si lo presentaron, como cuando nos presentaron a mí, a otra persona. Y le dijo el pastor que lo había invitado, mira, él es el pastor Richard, lo acabo de invitar. Él no le había hablado de mí. Nos presentamos y rumbo ya a la predicación. No nos dio el tiempo. La cuestión es esto, para no alargarle la historia, porque eso fue como hasta las 12 de la noche. Pero bueno, el asunto es este. Comienza él a predicar y después de dar una palabra, el hombre opera en el don de palabra de ciencia. Y me comienza y me llama y me dice, Dios te dice que tú no debes darte más palo, puedo hablar así, no te debes dar más duro. La decisión que tú tomaste fue en el tiempo de Dios. Y Dios te dice, no te sigas martirizando en tu cabeza pensando que te adelantaste. Nadie sabía, nada. Yo no le conté nada de mi vida porque apenas sí me presenté. Y Dios le puso eso para traer paz a mi corazón. Me dijo algo que solamente yo sabía y que nadie más sabe. Amén. Ese es operar en el don de ciencia. Amén. Un amigo, uno más, un conocido, perdón, que yo sigo. No es conocido sino porque lo sigo. Lo conozco yo, él no me conoce a mí. Entonces el hombre contaba cómo, es que somos conocidos, solo falta la segunda parte. El hombre va a un seminario y sale un pastor que tiene el don de ciencia. Y él dice, tengo una palabra, terminó de predicar, tengo una palabra para alguien. Y entonces él dice, el pastor, que él dice, comenzó a, que sea para mí, que sea para mí. Voy a tratar de contar tal cual como él lo tiene en su video. Y dice que el hombre, el pastor dice, a ese que está allá. Y él pensaba porque era para ese lado. No, el que está con corbata. Y él había ido sin corbata. Y dijo, no, pues no soy yo. La cuestión es que pasa el pastor, que sí era, con la esposa. Y le tengo una palabra. Dios me muestra que dejes de engañar a tu esposa porque si no te vas a morir. Nadie más sabía. No llegó para avergonzar esa palabra. Ese pastor se arrepintió. No sé si restauré el ministerio, no sé si eso era otra historia. Pero la palabra de ciencia viene acompañada de la palabra de Dios. Por eso va de la mano de la palabra de sabiduría. La palabra de ciencia viene para animar,
pero también viene para exhortar y viene para decirnos, ojo, si alguien te va a decir en un momento, Dios me muestra que vas a tener millones de millones de millones de millones. Digan amén. ¿Quién sabe si estoy profetizando a alguien? Entonces, pero lo más probable es que Dios también te diga, pero sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Eso es, porque si la palabra de ciencia viene para subirme el ego, pues, eso no es palabra de ciencia. Eso es otra cosa, porque Dios no quiere elevarle el ego a nadie. Al contrario, el Señor quiere que nuestro ego, para que yo crezca a la manera de Cristo. No que me deje de querer, porque yo debo quererme, pero debo quererme a la manera de Dios. ¿Sí es claro? Claro, no van a tomármelo a mal tampoco. Entonces, el don de palabra de ciencia viene acompañado de un principio bíblico. Nunca va a estar en contra de un principio bíblico. Amén. Ese es el don de palabra de ciencia. ¿Para qué viene ese don? Para bendecirte a ti. ¿Para qué viene el don de palabra de sabiduría? Para bendecir al pueblo del Señor. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Tal vez tú digas, y espero con esto, que no te pierdas ninguno de estos mensajes, porque vamos a hablar de todos los 9 dones. Dios quiere capacitar a su iglesia y Dios te entrega un don. Amén. Tal vez tú no tienes el don de ciencia o el don de sabiduría, pero muy probablemente vas a tener cualquiera de los otros 7 dones. Amén. Y quiera Dios que al terminar este ciclo de enseñanzas tú puedas decir, wow, Dios me dio este o aquel don. Amén. ¿Quién lo quiere? Amén. Y te digo, si no te da este don, si tú no tienes el don de sabiduría, yo sí te digo a ti, pídele al Señor. Si tú estás casada y tu esposo no está en las cosas del Señor, yo de ti estaría clamando por ese don. Porque es que a veces las casadas le dan es puro bibliazo limpio a esos hombres. Y así cuando van a llegar, o al revés. Necesitamos el don de palabra de sabiduría para sostener un hogar. Sobre todo, nosotros de padres deberíamos estar, Señor, dame palabra de sabiduría. Don de palabra de sabiduría para poder aplicar la palabra justa con mis hijos en el momento correcto y que llegue como un bálsamo, que no los haga más rebeldes, sino que más bien los sintonice con el cielo. Amén. Y si alguien te da una palabra de ciencia, siempre acuérdate, la palabra de ciencia no viene para que tú te sientas, wow, ¿cuánto voy a creer? Dios me muestra que vas a dejar de ser el subalterno y vas a ser el jefe para que ya no te vuelvan a humillar. Pues a eso no viene el Señor. Tal vez el Señor te diga, ya vas a ascender en donde estás, pero guarda tu corazón. Amén. Esos son los dones, palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Aquí está el Espíritu Santo. ¿Qué tal si cierras tus ojos? Gracias, Señor, por bendecir tu pueblo con estos 2 dones, con los 9 dones de hecho. Dios, ayúdanos a crecer de una manera equilibrada en este don de sabiduría a los que nos lo has entregado, y en el don de ciencia a los que se los das, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos de lo tuyo, pero sobre cualquier don hay un don supremo, y mientras tú tienes tus ojos cerrados, levanta tus manos al cielo, porque te voy a hablar aquí de un don supremo. Se sale de aquí de los 9 dones del Espíritu, y es el don llamado salvación, porque la salvación es un don, un regalo. Y si tú no tienes a Cristo, hoy Cristo te dice, te quiero dar ese regalo, pero necesitas arrepentirte de tus pecados y necesitas creer en Jesús y dile, perdóname, Señor, me arrepiento de mis pecados, creo que tú moriste en la cruz por mí, que resucitaste y estás vivo, Señor.
Hoy te pido que seas mi Señor y mi Salvador, que escribas mi nombre en el libro de la vida, que me selles con el Espíritu Santo. Y quiera Dios que si tú haces esta oración de corazón y comienzas a buscar al Señor, el Señor dice en su palabra que Él se deja encontrar. Y este don de dones, el don supremo, el regalo de la salvación, está disponible para ti. Pero también el Señor me muestra hoy y pone en mi corazón que hay personas aquí en este lugar que están jugando con su salvación, que están en pecado y que están a un pasito de que su corazón se les cauterice. Y Dios te manda a decir: no sigas por ese camino, arrepiéntete, vuelve a la senda antigua, vuelve a la senda antigua. Aquí hay hombres que se están deslizando a ver lo que no deben ver, y mujeres, ojo, que están secándose en su corazón. Y Dios te dice hoy, mujer, todavía hay tiempo de que llenes tu lámpara de aceite, porque el novio, que es Cristo, está a punto de regresar en cualquier momento. Hoy el Señor le dice a alguien o a algunos: no juegues con tu salvación. Es el tiempo de que tomes a Dios en serio. Es el tiempo de que tomes a Jesús en serio, porque Él tomó muy en serio el morir en la cruz para darte vida y dártela en abundancia. Y ese es el don supremo. Aleluya, Jesús. Y te damos una ofrenda de aplauso, Señor. Aleluya, Jesús. Aleluya. Hay alguien que está sufriendo en su corazón y Dios te dice: viene tiempo de refrigerio para tu vida. Esas lágrimas que derramaste, el Señor las ha tomado en una redoma y te dice a ti: adelante, sigue, no estás solo, no estás sola. El Espíritu Santo que ha morado en ti te va a levantar y te va a llevar en victoria, victoria, victoria. Aleluya, Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Tomen asiento, por favor.